Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí celebrando el haber llegado a los más de 20,000 suscriptores con este pequeño especial, preparen como siempre la bebida de su preferencia, déjenos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Desconectémonos ya un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, transportémonos a cada una de las morgues en las que toma lugar cada experiencia. Y acompáñenos para no una, sino varias historias más. La primera experiencia nos fue compartida por Ernesto Zavala. Tal vez esto no sea una historia como tal, pero sí una experiencia de varios años trabajando en la morgue. He trabajado en esa área de un hospital por mucho tiempo. No puedo mencionar el nombre del lugar por cualquier cuestión o cualquier falso concepto que se pueda generar, que de hecho es todo lo contrario a lo que pretendo contándoles esto. Junto con mis compañeros de trabajo, nos hemos dado cuenta de que existe una cierta época del año donde nos saturamos de tanto trabajo, tanto con pacientes que ingresaron recientemente, ya sea con síntomas leves o complicaciones graves, y por supuesto, más cuerpos en la morgue. Me gustaría aprovechar este espacio que nos brinda tu canal para aclarar que aunque lleve un muy buen tiempo desempeñando esta labor, en este ambiente del que dicen que no muchos se atreverían a trabajar, realmente nunca te acostumbras a eso. No del todo. Y mucho menos a esa época que les comento, que de hecho siempre ha sido así. Incluso antes de esta situación mundial que vivimos por esta nueva enfermedad. Que bueno, ya se imaginarán también el trabajo y las situaciones que tenemos que atravesar por todo esto. Pero ese ya es otro tema. El constante ingreso en estas épocas que les cuento, el ver a la familia destrozada de cada persona que recostamos sobre cada plancha, o incluso el ver que nadie llega a reclamar a alguien que parecía ser buena persona, llena de un ambiente muy diferente a nuestra área de trabajo, no solo por lo pesado de todo o la carga, sino que es cuando, me atrevería a decir, se llega a sentir un ambiente sobrenatural, un poco más de la cuenta. Y cuando les digan que nosotros, quienes trabajamos aquí, viendo el final de la historia de cada persona que ingresamos, que estamos acostumbrados a esto, no es así. Aprendemos a trabajar con ello, pero no dejamos de sentir y no deja de ser difícil trabajar pensando en todo aquello. La siguiente experiencia nos fue compartida por Javier Vázquez. Tengo aproximadamente 12 años trabajando en el ámbito de la seguridad privada, por lo que me ha tocado vivir muchas cosas y en algunos departamentos de los lugares donde trabajé. En esta ocasión, les contaré sobre una experiencia que tuve trabajando de guardia en un hospital. Mi turno era por la noche. Estando en servicio en aquella ocasión, teniendo el cargo de jefe de guardias de aquel turno, llegó la hora en la que me tocaba realizar el cierre de algunas áreas y del primer recorrido nocturno que realizaba siempre junto a un compañero. Durante esas actividades, aproximadamente a las 11 de la noche, recibo una llamada de los camilleros solicitando abrir la puerta de la morgue. Esto porque solo algunos guardias teníamos la llave de algunos lugares en esos turnos. Acudí al llamado, les abrí la puerta e ingresaron el cuerpo de un joven. Se llenó el informe correspondiente cuando se ingresa un cuerpo, y después de que lo acomodaran en una plancha y tuvieran lista la papelería, volvimos a cerrar la puerta con llave y nos retiramos del lugar. Eso sí,
Se me hizo extraño que no hubiera nadie en ese momento para reconocer el cuerpo. No era nada del otro mundo, pero sí lo noté. Por lo que, bueno, comentamos entre los camelleros y yo que tal vez los familiares acudirían y harían el papeleo restante hasta el día siguiente. Después de todo esto, continué el recorrido junto con mi compañero. Y luego de eso, procedimos a turnarnos para tomarnos descansos, ya que éramos 8 guardias en turno, y nos tocaría un descanso un poco más largo de lo acostumbrado. Me tocó irme a descansar a las 2 de la madrugada, y bueno, les comenté que me retiraría y que volvería en un rato. Estando en mi descanso, me despertó la llamada de un elemento. Me informó que trabajo social requería mi presencia. Me levanté y recuerdo que al acudir ni siquiera vi la hora. Simplemente me dirigí hacia la oficina de trabajo social. Al llegar, mi compañera encargada de esa área me indicó que había llegado una mujer, quien se había identificado como la madre del joven que habíamos ingresado a la morgue hace un rato. Nos comentó que ella no había estado presente en su casa cuando había fallecido, por lo que no se había enterado hasta hace poco. Y entre lágrimas, aquella señora nos contó que se había enterado por sus vecinos, quienes le comentaron que habían llegado unas ambulancias a su casa y se habían llevado a su hijo, y que estaba aquí porque quería verlo. Aparte de que es protocolo que algún familiar llegue para reconocerlo y terminar así el papeleo. Tomaron los archivos correspondientes y nos dirigimos hacia la morgue. Mi compañera de trabajo social también debía acudir con nosotros. Ella iba platicando y tratando de darle algo de consuelo a la señora, mientras recorríamos los pasillos y bajábamos por el ascensor. Al llegar a la puerta, lo mismo que hace rato, y abrí la puerta para que la señora pudiera pasar luego de haberle indicado cuál era el cuerpo, mientras que mi compañera y yo la esperábamos afuera platicando una que otra cosa sobre el turno, solo para matar el tiempo. Giré la mirada hacia adentro, un poco discreto para no incomodar a la señora, y vi que estaba recargada sobre él. No es fácil pasar por una situación así, y menos cuando se trata de tu hijo. Al no poder abrazarlo, creí que solo con recargarse en su pecho le sería suficiente, pensé. Pero vi que levantó su cabeza y volvió a recargarse rápidamente en el joven. Era como si estuviera tratando de escuchar algo en él. Antes de que pudiera decir algo o preguntarle si necesitaba ayuda, nos volteó a ver extrañada. Nos dijo casi gritando entre lágrimas que su hijo estaba vivo, que estaba respirando. Desde la puerta le comentamos de una manera algo tranquila que eso no era posible, para que no se lo tomara mal. Supusimos que tal vez era una manera de negar el fallecimiento de su hijo, pues, como les comenté, no dejaba de pensar en que aquello no era nada fácil de procesar. Y nos insistió. Nos repetía que estaba respirando, que fuéramos para comprobarlo. Mi compañera y yo, con dudas, entramos a la morgue y nos acercamos al joven. No tardé nada en notar que, en efecto, se escuchaba una respiración pero muy fuerte. Pero aquello no venía del cuerpo de aquel muchacho. Aquella respiración provenía desde el fondo de aquella sala, donde tiempo atrás esa área había sido usada para realizar las autopsias y que ahora estaba completamente vacía y oscura. Al darme cuenta de esto, volteé a ver a mi compañera y ella estaba viendo con los ojos más que abiertos hacia aquella parte oscura, mientras me decía en voz baja que nos fuéramos, que no era hora de estar ahí. Inmediatamente les pedí de la mejor manera que pude en ese momento, sin alterarme para no asustarlas aún más o algo, que saliéramos de ahí. Nos retiramos rápido y creo que la señora también se dio cuenta de aquello,
pues apresuró el paso nada más al escuchar mis indicaciones. El camino hacia la salida, se los juro, parecía eterno, y no sabía si al ir caminando algo nos estaría siguiendo, y si aquello seguía escuchándose de verdad o se me había quedado grabado en la cabeza. Al llegar a la puerta, salieron la señora y mi compañera antes que yo, y antes de cruzar por esa puerta, sentí un escalofrío por toda la espalda, y podría jurarles por lo que quieran, que sentí que había alguien parado detrás de mí. Al dejar mi mano salir al último, por así decirlo, pues tenía agarrada la perilla de aquella puerta, sentí muchísimo frío. Podría asegurarles también que era como si una mano hubiera sostenido la mía por un momento. Por lo que azoté rápido y fuerte la puerta y mi compañera se asustó, y con razón, pues aquella puerta de madera hizo muchísimo ruido al cerrarla de golpe. Mi compañera me preguntó caminando por el pasillo cuando estábamos a solas, pues la señora se había adelantado un poco, que si había pasado algo más, ya que me veía muy pálido. Pero luego me dijo que mejor no le dijera nada, que ya se imaginaba por la hora qué pudo haber sido. Pero yo, a pesar del tiempo que llevaba ahí, creo que no me había tocado coincidir con aquel lugar a las 3:20 de la mañana, por lo que le comenté que no me dejara volver a abrir ese lugar a esa hora, o mínimo, no pasar mucho tiempo ahí dentro. La siguiente experiencia nos fue compartida por Maye Navarro. Les platicaré unas pequeñas vivencias que tuve cuando acudí a la morgue debido a mis prácticas profesionales. En aquel entonces me daba un pánico horrible, pues no solo era la idea del lugar, sino el trayecto, pues ya cuando ibas acercándote era para nada tranquilizador, ya que para llegar tenía que caminar por un pasillo que quedaba justo al lado del Hospital Civil Viejo de Guadalajara. Entrabas por la calle Belén, que estaba también al lado del Panteón de Belén, válgame la redundancia. Al ir caminando por ese pasillo, era muy frecuente el escuchar el sonido de las máquinas y sentir el calor que provocaban por el fuego, ya que también a un costado estaba ubicado un cuarto de cremación. Y no solo eso, sino que el olor a cuerpos en descomposición también era algo que recorría aquel pasillo. No sé si fui la única que sentía eso, pues encima aquel ambiente desprendía una sensación muy triste. Con el tiempo fui perdiéndole poco a poco el miedo, pero no dejaba de sentirse extraño de todos modos. Una noche que estuvimos en la morgue, mis compañeros de un momento a otro me dejaron completamente sola. Y cuando me di cuenta de esto, apagaron las luces y cerraron la puerta. Es bien sabido que en este, como en muchos otros lugares, siempre está la típica novatada para recibir al nuevo. Y ahora me tocaba a mí. Para poder salir de ahí, que en ese momento era lo único que quería, debía llegar hasta una puerta que estaba al fondo en el cual entraba una luz y llegaba hasta un jardín del exterior. Por lo que, como pude, me armé de valor y comencé a caminar entre las planchas donde estaban los cuerpos. Y a mitad de camino, sentí que algo me tocó la mano. Volteé para ver qué era, y aún con la poca luz que entraba por una pequeña ventana, vi la mano extendida de uno de los cuerpos cubiertos con sábanas, el cual era claro que había sido quien me había tocado. Esto me petrificó del miedo en ese lugar y comencé a gritar. En ese mismo instante, abren la puerta y encienden las luces. Había llegado el médico legista y al entrar me preguntó que qué había pasado y que quién me había encerrado. Yo, con las manos en la cara cubriéndome por todo aquello,
Le dije con la voz temblorosa por el miedo que el muerto me había agarrado, que yo lo había visto. Y con una voz tranquila me dijo que eso era imposible, que el cuerpo aún estaba tal y como él lo había dejado. Me destapé un poco la vista y pude verlo. Aquel cuerpo, cuando lo destapó de las sábanas, tenía las manos puestas en su abdomen. Aún y cuando vi esto, le seguía jurando que yo lo había visto y sentido. Luego de un pequeño momento en silencio, me dijo que creía que le había caído bien, o que se quería despedir de alguien y me había elegido a mí. Desde ese día, no volví a estar sola en esa morgue. Y de hecho, en ese lugar, contaban que en el pasillo que les platiqué al inicio, por las noches a algunas personas les tocaba escuchar que unos pasos en tacones los seguían. Pero claro, al momento de voltear para comprobarlo, no había nadie. La siguiente experiencia nos fue compartida por David Muñoz. Hace unos 3 años, cuando aún era practicante de enfermería en la ciudad de Monterrey, realicé por un tiempo dichas prácticas en un hospital que no puedo mencionar para no perjudicarlo de alguna manera. En un día como otro, recuerdo incluso que era martes. Estaba al cuidado de una mujer ya algo mayor de edad, quien se veía muy descuidada. Era muy delgada, cabello canoso y maltratado. Tenía unas ojeras enormes. No sé, de verdad, algo había en ella que nunca me hizo sentir a gusto cuando estaba solo con ella en su habitación, ya sea para administrarle algún medicamento, los chequeos constantes que hacíamos cada cierta hora y todas esas cosas que implicaran el que yo tuviera que ir con ella. Pero pensándolo bien, era su mirada. Su mirada era algo que nunca me gustó. Aquellos ojos con esas cuencas profundas, creo que aún así no serían del todo aterradoras, pero su sonrisa. En serio, se los juro, que era una sonrisa enorme. Enorme y definida como la de las brujas que usan a veces en las caricaturas o dibujos, que parecen facciones muy exageradas como para ser reales. Pero esta mujer las tenía. Y aún así, siempre brindé mi mejor servicio y mi mejor trato, pues no la repudiaba o algo. Simplemente me daba miedo, y me da algo de pena admitirlo. Pero a lo que nunca me acostumbré fue a que constantemente quien pasara por la puerta o el pasillo que daba hacia su habitación, ella siempre repetía un "ven, ven", varias veces, mientras aquella sonrisa no dejaba de estar plasmada en su rostro. Incluso, una vez que le llevé un medicamento, tenía que asegurarme de que se lo tomara. Eso sí, nunca fue conflictiva en ningún aspecto, pero me pasó más de una vez que al yo estar muy cerca de ella, me seguía diciendo a los ojos esas palabras que les conté, que fuera, vaya. Y a veces soltaba una carcajada horrible al ver no solo mi expresión, sino la de otros compañeros. Así fue durante unos 4 días, y el 5.º día por la mañana, antes de que yo llegara a mi turno, lamentablemente falleció. No recuerdo la causa o cuál era la razón por la que estaba hospitalizada. Su cuerpo, por supuesto que fue trasladado hacia la morgue. Esto también antes de que yo llegara, donde continuarían con el proceso las personas encargadas. Cuando llegué y me contaron todo lo que había pasado, la verdad sí sentí pena por ella, pues aunque me daba miedo, tampoco le deseaba que terminara así.
Al día siguiente, llegué a mediodía, que era cuando comenzaba mi turno. Acudí a registrarme como cada día a una base de datos donde marcaba mi entrada y salida. Y mientras escribía mi usuario en la computadora, escuché, sin intenciones, se los juro, una plática que no parecía querer mantenerse en discreción. Que una doctora, quien trabajaba en el área de la morgue, dijo que el día anterior, antes de irse, ella acostumbraba siempre a tener una vieja radio con el volumen un poco bajo, solo para hacerse compañía, pues a partir del turno de la tarde se quedaba completamente sola. Y escuché que aquella doctora le platicaba a una compañera que mientras le realizaba la autopsia a una viejita, la radio comenzó a fallar. Dijo que se fue la señal de golpe y que entre la estática y ruido muerto solo se escuchaba una voz que decía, ven, ven, varias veces. Y mientras ella escuchaba esto, no podía desatender lo que estaba haciendo, por lo que solamente supuso que sería un fallo o una interferencia como cualquier otra, pero que después de unos momentos, la radio continuó como si nada cuando ella terminó la autopsia. Yo estaba sentado en la computadora, escuchando todo esto y sin saber qué hacer o decir por el miedo. Y no pude evitar recordar a aquella mujer, la sonrisa y la carcajada que soltaba cada que decía eso. Por supuesto que no le mencioné nada a la doctora. La siguiente experiencia nos fue compartida de manera anónima. Hace mucho tiempo trabajé en la morgue de una prisión. Y por si lo están pensando o se lo están preguntando, sí, es uno de los peores sitios donde me ha tocado trabajar. No solo era pesadísimo el ambiente, sino era muy tenebroso por sí solo. En uno de aquellos tantos casos que me tocó atender, mientras junto con un compañero le realizaba la autopsia a un cuerpo que recién había ingresado, por supuesto, de un reo, nos dimos cuenta que tenía diversas cicatrices y que éstas no eran para nada parecidas a las que ya nos había tocado ver muchas veces, pues al estar en una prisión ya las conocíamos y podíamos identificar muy fácilmente cómo habían sido provocadas y con qué. Vaya, tomando en cuenta los recursos de la prisión. Pero estas no solo eran cicatrices, sino estaban encima de lo que parecían ser protuberancias, en no una, sino varias partes del cuerpo. La verdad, a pesar de haber visto muchísimas cosas en aquella prisión, esto sí me sorprendió mucho. Bueno, no solo a mí, sino también a mi compañero. Comenzamos a examinarlas más a fondo cada vez y notamos que aquellas cicatrices eran debido a que se habían abierto esas partes del cuerpo y después los habían cosido, pero de una manera bastante torpe. Obviamente, no había sido ningún médico a juzgar por la forma en que fue hecho todo aquello. Procedimos entonces a abrir esas cicatrices y cuando lo hicimos, nos encontramos con algo que nunca habíamos visto en todos los años que llevábamos trabajando, no solo en esa morgue, sino en otras. Extrajimos aquello que estaba dentro de esas protuberancias, lo limpiamos y nos dimos cuenta de que aquello eran partes humanas. Mi compañero y yo nos quedamos viendo, totalmente perplejos y sin saber qué decir. Y para mí, en ese momento no había ninguna explicación que tuviera sentido. Terminamos de extraer todas las piezas de aquel cuerpo y confirmamos que cada una de ellas eran, en efecto, partes humanas. Concluimos ese trabajo
y ambos nos dirigimos a notificárselo a nuestro jefe. Y cuando le contamos, no pareció para nada sorprendido por esta noticia. Incluso parecía molesto. Y comencé a sentir, luego de ver que aquello no le sorprendía, que le había molestado que descubriéramos esto. Pero aún y con aquella expresión del jefe, nos dijo que debíamos mantener en silencio lo más que se pudiera sobre este tema. Y nos contó. Resulta que hay algunos reos que pierden la vida a manos de otros reos o dentro de la prisión, en cualquier circunstancia que se les ocurra. Y para no levantar sospechas o hacer un escándalo de esto, esparcen las partes de los cuerpos en distintos lugares de la prisión. Sin embargo, mi jefe había hecho un trato con los guardias para ocultarlos en los otros cuerpos y fueran cremados con los cadáveres que sí habían sido reportados. A este punto, creo que está de más decirles que sí, que todo esto era completamente en contra de cualquier ley. No nos pidió que dijéramos algo o nuestra opinión. Solo nos dijo que confiaba en nosotros, por lo que nos retiramos del lugar sin decirle nada. Llegamos a la morgue al igual que como estábamos en la oficina, sin decir absolutamente nada. Solo terminamos con los pocos pendientes de ese día y nos retiramos. De hecho, la despedida al terminar el turno fue muy extraña e incómoda. Al día siguiente de aquello, me di de baja de la prisión. Y de hecho, por un tiempo tenía miedo de que pensaran que los había delatado y que por eso me había ido. Pero no ha pasado nada. Y de mi compañero, tampoco supe nada después de aquel día. La siguiente experiencia nos fue compartida por Adriana Contreras. Mi mamá trabajó en la morgue de un hospital en México por mucho tiempo, por lo que tiene muchas historias, pero esta, al menos es la que más le gusta contar, pues existen muchas dudas de ella hasta el momento. Quienes lamentablemente han pasado por alguna situación parecida, sabrán que existen muchas restricciones o protocolos a seguir antes de poder entregarles el cuerpo del fallecido a su familia. Y dentro de estos procesos, uno muy recurrente es entregar el cuerpo a la funeraria. Sin embargo, esto no es obligatorio, ya que por razones culturales o religiosas, no todos harán lo mismo con su familiar una vez abandone este mundo. Aún así, siempre se les ofrece el servicio de traslado a donde sea que se necesite. Mi mamá recuerda en particular una ocasión en que llegó a la morgue una niña, quien había fallecido lamentablemente en circunstancias algo extrañas. No eran tan claras las razones, me dijo, y solo mencionó que la habían declarado por una enfermedad respiratoria que supuestamente no había sido posible identificar, al menos hasta ese momento. Sin embargo, su familia, la cual estaba compuesta por ambos padres, la abuela y otros 2 niños, insistían en que no era necesaria la autopsia. Y cuando me dijo que insistían, era porque en verdad, no solamente una vez se lo mencionaron, casi se lo ordenaban. Pero igual, era parte del protocolo y debía cumplirse, por lo que aquella familia, aun con el aparente disgusto, no pudieron hacer nada más que esperar. Y cuando mamá terminó el proceso, dijo que la familia ahora se mostraban mucho más insistentes que antes, pero ahora, en llevarse ellos mismos el cuerpo. Y para mi mamá, esa era la primera vez que le tocaba un caso así en todo el tiempo que llevaba trabajando en la morgue. Y aquel hecho no está prohibido, pero no es nada común.
debido a que las familias casi nunca tienen con qué llevarse el cuerpo del hospital. Mi mamá me contó que los padres estuvieron demasiado atentos y al pendiente de todo el proceso, mientras que la abuela estaba en la sala de espera haciendo una clase de rezos y oraciones que nunca había escuchado. Es decir, no eran de alguna religión con la que haya estado familiarizada mi mamá. Eso era seguro. Además de que la actitud de toda la familia era muy extraña. Sus miradas, la manera en que hablaban, claramente algo les preocupaba o estaban ocultando algo. Cuando todo estuvo listo, los padres llegaron con una caja, la cual tenía unos símbolos y lo que parecían ser palabras en un idioma muy extraño y completamente desconocido. Le preguntó a la familia que qué era lo que harían con el cuerpo, y ellos, sin mirarla, solamente se limitaron a decirle que la enterrarían en un panteón como se acostumbra. De verdad, y les repito, no había nada ilegal en lo que estaban haciendo o aparentaban hacer, por lo que mi madre no pudo sacarles más información y tuvo que dejarlos ir. Habrían pasado unos 2 años después, comentó mi mamá, y en una feria del libro a la que acudió, coincidió con un estante en el que vio un libro con unos símbolos y palabras que le resultaban muy familiares. Lo tomó y le preguntó al dueño del local para qué servía ese libro. Y el dueño le comentó que era acerca de vudú, en el cual se utilizaba para hacer rituales y sacrificios a cambio de dinero, o te enseñaba cómo resucitar a los muertos. Cuando mi madre escuchó esto, se quedó completamente congelada. Recordó al instante a aquella niña y comenzó a dudar y asociar todo lo que ocurrió aquel día con aquella extraña familia, esperando que solo fuera una coincidencia. La siguiente experiencia nos fue compartida de manera anónima. Me gustaría mantenerme en anónimo, pero aún así, me gustaría que creyeran en todo lo que les voy a contar, que les juro por mi vida, todo pasó tal cual les voy a platicar. Cuando uno piensa en las morgues, puede pensar casi por automático que solo realizamos autopsias a personas adultas. Sin embargo, lo que pocos saben o lo que no les gustaría imaginar es que en más ocasiones de las que creen, también tenemos que analizar el cuerpo de niños o incluso bebés de 1 o 2 años de edad. Cuando esto pasa, en serio, el ambiente se siente mucho más pesado de lo normal en aquella sala. Las planchas se vuelven más frías y el silencio es mucho más abrumador. Es como si una tristeza comenzara a convertirse en un peso que se puede sentir, o que los sentimientos negativos se manifiestan aún más ante el fallecimiento de alguien tan joven. Lo que nos lleva a una ocasión en la que nos trajeron el cuerpo de un niño de apenas 2 años de edad. Mi compañera y yo realizamos el trabajo de rutina con todo ese ambiente que les acabo de describir. Y al terminar, guardamos el cuerpo donde correspondía. Después de ese trabajo, mi compañera y yo descansábamos, en completo silencio. Estábamos en el turno nocturno, por lo que no habría mucho movimiento. Y, dentro de esa morgue, al fondo de la sala, comenzaron a escucharse llantos de bebé. Les juro por mi vida que traté de mantenerme lo más firme que pude sin mostrar todo lo que estaba sintiendo por dentro. Sentimiento que a la vez, en lugar de causarme miedo como esperaba ahora que lo pienso,
era en su mayoría tristeza, y durante unos momentos, habrán sido 2 minutos que se sintieron como toda una eternidad. Mi compañera y yo no decíamos absolutamente nada. Aquellos llantos no se detuvieron, y mi compañera, en todo momento, se mantuvo sin moverse ni voltear. Solamente veía su celular, y era claro que buscaba distraerse a toda costa, pues movía de una manera muy rápida la pantalla con su pulgar, como bajando rápido por la sección de noticias o algo. Una vez que pasaron esos 2 minutos aproximadamente, comencé a darme cuenta que eso no se iba a detener, por lo que me armé de valor como pude, con todas las fuerzas y miedo a que algo malo pasara, y comencé a hablarle en voz alta desde mi lugar. Le dije que estuviera tranquilo, que pronto podría ver de nuevo a sus padres y estaría en un lugar mejor. Y después de ello, le pedí a mi compañera que hiciera una pequeña oración junto conmigo. Y lo hicimos. Terminamos, y el llanto se detuvo casi de golpe. Yo a este punto, lejos de estar sintiendo los escalofríos previos que me congelaban toda la espalda, luchaba por contener mis lágrimas. Caso contrario al de mi compañera, quien no lo logró y comenzó a llorar en su silla. La siguiente experiencia nos fue compartida por Rebeca Urbina. Esta historia me la platicó una amiga muy cercana. Hace algunos años, cuenta que en una ocasión, mientras hacía su turno en un hospital durante la noche, salió por un momento a platicar con una amiga que se encontraba en recepción. Mi amiga trabajaba en la morgue, y al haber sido un día de lo más tranquilo y que parecía que así se mantendría, se tomó ese pequeño momento para despejarse. Luego de la plática de un rato en recepción, decidió volver a su área, y en el pasillo se encontró con una mujer joven, pero se veía desorientada, por lo que mi amiga decidió preguntarle si necesitaba ayuda o algo. Aquella chica le preguntó por un piso, y al obtener la respuesta de mi amiga, se dio cuenta que se había equivocado. Pero siguieron platicando, pues la joven, al parecer, era muy curiosa. Le preguntaba cosas a mi amiga sobre su trabajo, su experiencia, si era buena desempeñando su labor y cosas así. Y mi amiga contestó cada una de sus preguntas y le siguió un poco la plática. Eso sí, un poco extrañada de aquello. Supuso que estaría esperando algún familiar y no tenía mucho que hacer. En eso, una llamada al teléfono de mi amiga interrumpe su conversación, a lo que se retiró por un momento para atender la llamada, y al poco tiempo que colgó, se dio cuenta que aquella chica ya no estaba, por lo que supuso que tal vez habría seguido su camino hacia el piso por el que había preguntado. Pasaron algunas horas de todo aquello. Ya era por la madrugada y mi amiga, estando en la morgue, recibió un cuerpo que recién ingresaba. Al verlo, se dio cuenta que ese cuerpo era de la chica con la que había platicado hace un rato. Las mismas facciones, todo. Algo confundida, le preguntó a los camilleros que la habían llevado sobre los detalles, y le dijeron que esta chica llevaba todo el día en el quirófano, pero que no pudieron salvarla, y le mencionaron la causa, pero aquello le resultó lo menos relevante considerando todo lo que había pasado. Se dio cuenta durante la noche que nadie reclamó el cuerpo. Nadie fue a reconocerlo. Preguntó entonces que quién la había llevado, y le dijeron que nadie, que una llamada anónima había reportado el cuerpo tirado en una calle de la ciudad. Mi amiga, lejos de asustarse,
Le dedicó una oración en aquella sala y ella misma se encargó de los gastos funerarios para darle un entierro digno. La siguiente experiencia nos fue compartida por Rubén Herrera. Mi tío solía trabajar en una morgue. Tiene poco tiempo que se retiró, pero él siempre amó su trabajo. Siempre sostuvo que su profesión era una forma poética de ver la muerte y despedir a los difuntos de la mejor manera que se pudiera. Todo esto para que pudieran descansar en paz. Y claro, resolver alguna duda en caso de que quedara sobre su fallecimiento. Me contó que en una ocasión recibió el cuerpo de una jovencita de apenas 15 años. Y desde que llegó, el ambiente se tornó muy pesado en aquella sala. Y conforme pasaba la noche, se puso un poco peor. Pues una vez iniciado el procedimiento correspondiente, dijo que las luces comenzaron a parpadear incesantemente. La radio cambiaba de estación sin detenerse y la pequeña televisión que tenía se apagaba y encendía de vez en cuando por sí sola. Mencionó incluso que la señal en su teléfono llegó a perderse y que nunca le había pasado eso en ese lugar. Estando él junto a su compañero solos en aquella sala y siendo ambos muy experimentados en esta profesión, intentaron enfocarse lo más que pudieron en realizar el mejor trabajo posible, aún con estos eventos. De vez en cuando, hacían comentarios o chistes para relajar el ambiente, cosas como que no los dejaban trabajar así, o que les dieran chance para poder terminar rápido y esas cosas. Mientras realizaban el trabajo, se iban dando cuenta poco a poco que aquella chica había perdido la vida de una manera terrible. Las marcas y huellas en su cuerpo contaban por sí sola que la habían privado de su libertad y que había sufrido muchos abusos de distintos tipos. Y cuando comenzaron a notar esto, ambos trabajaron a horas sin decir ni una sola palabra. Y de hecho, las cosas en el lugar comenzaron a calmarse. Desde que comenzaron a trabajar, mi tío me comentó que en ningún momento se separaron de aquella chica. Y me dijo que las pocas veces que uno de los dos se alejaba de la plancha donde estaba acostada, las cosas volvían a fallar. Las luces, la radio y la televisión. Por lo que dice que iban entendiendo de qué trataba todo esto, y con mayor razón se quedaron junto a ella. Mi tío me contó que cuando entregaron el cuerpo justo al terminar, ambos se despidieron de ella con las palabras más cálidas que se les pudo ocurrir en ese momento, y que las cosas volvieron a estar tranquilas en aquella sala. Mi tío asegura que cuando a veces se sufre demasiado antes de abandonar este mundo, existe una parte del alma que sigue perturbada y que busca, así sea un pequeño momento de tranquilidad, con alguien más. La siguiente experiencia nos fue compartida de manera anónima. Durante una noche en mis turnos de trabajo en el hospital, recuerdo que justo venía de resolver unos pendientes con la supervisora de otra área, por lo que regresaba hacia la morgue. Debía tomar el ascensor para poder llegar al sótano, piso en el cual estaba ubicada. Y al abrirse el elevador, comencé a caminar por aquel pasillo que siempre estaba solo, mientras revisaba unos documentos. En eso, escucho unos pasos de alguien que, al parecer, venía corriendo descalzo. Levanté la mirada, pues aquel sonido provenía del fondo del pasillo hacia donde yo iba. En eso, vi a un hombre que venía corriendo por el pasillo, completamente desnudo, los brazos colgando como si no tuvieran huesos, los ojos desorbitados, la boca caída y el abdomen completamente abierto.
que dejaba ver cómo colgaban los órganos internos e iban cayendo a lo largo de todo el pasillo. Ver aquello me dejó completamente paralizado del miedo, incluso viendo que se dirigía hacia mí. Pero al poco tiempo o a los pocos pasos, este hombre cayó como si fuera un muñeco de trapo, casi frente a mí. Ahora que lo cuento, en serio, suena como si todo fuera falso o incluso como si hubiera sido tan fácil ver todo aquello. Pero por eso mismo, ha pasado tanto tiempo de eso y he podido contarlo apenas hace un tiempo. En eso, y justo detrás de él, venían dos de mis compañeros con una expresión que, en serio, me resultaba difícil poder creer que en las mejores películas y con los mejores actores pudieran recrear esas expresiones. Al verlos y reaccionar mucho más rápido de lo que esperaba al ver una situación parecida, les pregunté casi gritándoles que qué estaba pasando. Y uno de ellos, muy agitado, me respondió que a mitad de la autopsia, esta persona se había levantado muy rápido y se había echado a correr. Ellos estaban completamente asustados, pues creían que aquella persona seguía viva de alguna manera al momento de la autopsia, y que ellos serían los culpables por su deceso. Y por supuesto, eso significaba un enorme problema para ellos. Como pudimos, y con los cuidados pertinentes, levantamos el cuerpo y lo acomodamos de vuelta. Se llevó a cabo una segunda autopsia para determinar no solo las causas de su fallecimiento, sino ver si obteníamos alguna respuesta. Pero en esta ocasión fue practicada por otro compañero y por mí. Pasaron varias horas y por fin pudimos dar con respuestas, lo cual reveló excelentes noticias para mis compañeros, pero algo muy perturbador para todos en la morgue. Mis compañeros no habían terminado con la vida de aquella persona, no estaban en ningún problema, pero este hombre había fallecido por ahogamiento, y por lo menos llevaba 48 horas de aquello. Entre todos tratamos de explicarlo como uno de los tan conocidos reflejos que sigue teniendo el cuerpo después de morir. Incluso que se pueden llegar a sentar o levantar alguna extremidad. Pero claro, esto iba más allá de un reflejo cualquiera. Y vámonos directo con la última historia de esta noche tan especial, que nos fue compartida por Fernando Cisneros, a quien, por cierto, agradecemos de todo corazón que nos haya apoyado con una donación al canal. Muchas gracias, Fernando. Hace 5 años recibimos en la morgue algo que no era muy frecuente de ver: el cuerpo de un hombre que se dedicaba a ser payaso en fiestas infantiles. Era quien ingresaba por las puertas de aquella sala. Los informes disponibles hasta ese momento nos indicaban que el hombre había sido agredido en múltiples ocasiones por un grupo de personas, quienes habían descubierto que el sujeto abusaba de niños en su casa y justo lo habían interceptado cuando se dirigía a una fiesta infantil. Recuerdo que el cuerpo de aquel sujeto lucía bastante aterrador, pues como se imaginarán, aún llevaba el traje puesto, cubierto casi por completo de sangre, y su rostro era lo que más me perturbó esa noche mientras trabajábamos. Aquellos ojos desorbitados, pero que a la vez reflejaban un profundo dolor. Por supuesto que a este punto aún tenía el maquillaje, mezclado con todo lo que fue producto de los golpes de todo tipo que recibió, y aquella sonrisa pintada. Fue sinceramente uno de los trabajos más extraños
incómodos y que más miedo me causaron en todo el tiempo que llevo trabajando ahí. Pero esto no hubiera sido de ese modo solo por eso, sino porque durante altas horas de la noche, en la que mi esposa junto a mi hijo fueron a recogerme al hospital, no los encontré en la sala de espera como solían hacerlo. Me asomé al estacionamiento y vi que mi esposa estaba junto a mi hijo en el carro. Me dirigí con ellos y al saludarlos vi que mi hijo de 4 años en ese entonces estaba llorando. Y mi esposa solo intentaba tranquilizarlo. Les pregunté que qué había pasado, si estaba todo bien. Y mi esposa me dijo que primero tratáramos de tranquilizar a nuestro hijo durante el camino de regreso a casa y que llegando me contaría, que no era nada serio y no debía preocuparme. Al llegar a la casa, mi hijo estaba dormido ya, por lo que lo cargué directo a su habitación, lo acosté en su cama y fui directo con mi esposa para que me contara. Ella me dijo, algo despreocupada, que me estaban esperando como siempre en la sala de espera. Y mi hijo, como ya conocía el lugar y muchos otros compañeros también lo conocían, siendo el turno de la noche, podía tomarse la libertad de recorrer al menos un pasillo lejos de la sala de espera, para que no se aburriera, y de todas formas, mi esposa podía verlo desde su lugar. Pero que, como en las otras ocasiones, nuestro hijo comenzó a caminar por un pasillo, pero regresó corriendo y llorando desesperado. Y dijo mi esposa que pensó que se había caído o algo, por lo que corrió hacia él y le preguntó que qué había pasado. También mencionó que se le hizo raro que no hubiera nadie en ese momento por ningún lugar, como si todos se hubieran ocupado al mismo tiempo. Y me contó que mi hijo le había dicho que al final del pasillo, un payaso muy feo que se arrastraba por el piso le estaba haciendo señas para que fuera con él. Creo que se imaginarán la expresión que puse en ese momento. A mi esposa, mucho menos a mi hijo, no les cuento sobre lo que veo en el trabajo. Y si aún así les dijera, no los había visto aún como para que mi hijo se lo imaginara o algo. Y es fecha en la que algo así no podría creerlo. Pero mi hijo nunca ha tenido la costumbre de ver películas de terror, mucho menos a esa edad, aunque me gustaría creer que lo imaginó, y que no fue aquel payaso que recibimos en la morgue. ¿Ustedes han escuchado o vivido alguna anécdota parecida? ¿Cuál de todas estas historias que acabamos de contarles es la que de plano no les gustaría vivir? Cuéntenos. A propósito de haber llegado a los más de 20,000 suscriptores, es por el cual realizamos este pequeño especial, que espero hayan disfrutado al igual que nosotros al grabarlo para ustedes. Es fecha en la que siento que las palabras nunca van a ser suficientes para agradecerles el haberle brindado la confianza a este canal y todo el increíble apoyo que le han dado. Que cuando iniciamos con todo esto, no imaginé para nada este tremendo apoyo. Recuerdo que hace tiempo una persona comentó que estaba feliz por haber encontrado mucha calidad en un canal tan pequeño y que esperaba que creciera mucho más, lo cual siempre se lo agradecí, pero al menos yo me fui dando cuenta que la grandeza de un canal no lo definen los números, sino el apoyo y cariño de la gente que comparte un espacio, en este caso, el Mausoleo de los Horrores. Ya he dicho en una que otra ocasión que incluso si nos quedamos en este número de suscriptores no pasaría nada. Con que estas historias le lleguen a quienes las disfruten, yo estoy feliz. Pero obviamente, el llegar a cierto número de personas que cada vez más lo apoyan, comparten y disfrutan de este espacio, es la razón por la que les dedicamos estos especiales,
que de verdad van con mucho cariño, pues siempre nos fijamos en qué es lo que más les gusta. Y como se los hemos dicho, se lo merecen todo, pero poco a poco. Muchísimas gracias por creer en este canal, que por supuesto también es suyo, por compartir las historias, recomendarnos, darle me gusta, que de verdad y en serio nos ayuda un montón. Y si quieren hacerlo, pues es completamente gratis y no nos cuesta nada. Y es así como estos videos le llegan a muchísima más gente, y razón por la que hoy también fue posible hacer este especial. Gracias de verdad por esas suscripciones, por las donaciones que han hecho al canal, y que gracias a ellas es por lo que ya casi empezamos con otra sección del canal que espero la disfruten al igual que nosotros. Igual cualquier cosa les estaré dejando mi cuenta de Instagram en el comentario fijado, por si quieren ir enterándose ahora sí que comencemos a mover todo esto de lo que viene y vendrá para ustedes. Así como si quieren enviarnos sus historias a través de la página de Facebook o el correo electrónico, que por cuestiones de tiempo esta semana no he podido contestarles. Una disculpa por ello, pero creo que ya estaremos un poquito menos apretados de tiempo para poder hacerlo. De todo corazón, infinitas gracias. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.